¿Quiénes son los pelagianos? ¿Existe el pecado original? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes. Estamos con San Agustín de Hipona con este libro que es Contra Pelagianos. Ya hemos visto al menos 2 libros polémicos de San Agustín de Hipona en cuanto a la discrepancia que tiene el santo con algunos obispos, podríamos decir, algunos filósofos. Filósofos en el caso de los académicos y obispo, ¿no es cierto?, en el caso de los donatistas. Recuerden que tenemos, ¿no es cierto?, nuestro video contra donatistas, que ya lo tenemos en el canal, y ahora tenemos este que es contra pelagianos. Qué nombre más raro a este, pelagiano. ¿Y qué era esto? ¿Quiénes eran los pelagianos? Eso es lo primero que vamos a ver. Bueno, una cosa era el cisma donatista, que ponía su mirada más bien en la consecuencia o en las actitudes de la Iglesia Católica. En el caso de los pelagianos, esta secta no aceptaba la idea del pecado original, es decir, cuestionaba las Sagradas Escrituras directamente, por lo que el doctor de la gracia, San Agustín, no podía mostrarse indiferente. ¿Qué significaba que no existiera el pecado original? Que ninguna de las acciones purificadoras de la Iglesia tendría sentido. No tendría sentido el bautismo, la confesión o la catequesis. Bueno, sin más preámbulo, entonces veamos la réplica de San Agustín a los pelagianos. Bueno, vamos a resolver primero quiénes eran los pelagianos. El Imperio Romano daba total razón al partido de Ceciliano, quien fue acusado por los donatistas de traición. Acuérdense de los donatistas, ¿no es cierto? El obispo Donato, que decía que a quienes habían traicionado a los cristianos en la época del emperador Decio no podían ocupar cargos públicos. Y Ceciliano fue observado como un traidor, porque en la época de Decio, recordemos que el emperador Decio obligaba a todos a hacer sacrificios a los dioses paganos, y los que no lo hicieran serían castigados. Y Ceciliano era un cristiano, pero ¿qué hizo Ceciliano? Ceciliano empezó a conversar con Decio y a decirle: mire, estos cristianos no están haciendo los tributos, no están sacrificando a los dioses paganos. Por lo tanto, a Ceciliano se le consideraba, ¿no es cierto?, un traidor. Todo esto fue llevado a cabo por Marcelino, quien proclamó en la conferencia de Cartago, más específicamente en la colatio, ¿no es cierto? ¿Y qué era la colatio? Era un proceso que consiste en la revisión y comparación de textos. Hoy en día, la colación, ¿no es cierto?, que es de donde proviene la palabra, se refiere a la descripción de un libro como la paginación, la dimensión o el material que tenga, ¿no es cierto? Pero bueno, fue Marcelino, ¿no es cierto?, quien proclamó en la conferencia de Cartago que los donatistas serían condenados por su doctrina. Esto significaba un año más de paz para la Iglesia Católica y sus súbditos. Pero algo más surgió a medida que avanzaba el tiempo: un nuevo cisma religioso. Es decir, los donatistas, insisto chicos en que vean mejor, ¿no es cierto?, el video de los donatistas o en su defecto el texto que tenemos en el blog sobre los donatistas. Ese era el primer, ¿no es cierto?, cisma. El primer cisma fueron los donatistas, y ahora hay un segundo que son los pelagianos, ¿no? Este cisma, surgido principalmente en África, fue llamado pelagianismo, que proviene del nombre del mismo monje que dio vida, que le dio vida al pelagianismo, que es obviamente Pelagio. Pelagio era un monje británico. Muchos decían que era celta. Nació el año 368 y murió el 418 después de Cristo. Era un hombre ascético. Recordemos que esta doctrina es la que promueve un estilo de vida austero y lejos de los placeres, es decir, un modo de vida totalmente espiritual.
Era un hombre ascético y muy estudioso de los textos bíblicos y de la filosofía en general. En otras palabras, era un teólogo y filósofo muy destacado para su tiempo. Al ser un hombre muy destacado, Pelagio fue admirado por muchos hombres, incluyendo al mismísimo San Agustín, quien lo tomaba por un hombre santo. De hecho, en cuanto a datos biográficos, Pelagio y San Agustín comparten la misma lejanía que tuvieron de la centralidad del imperio. San Agustín vivía en Hipona, ¿no es cierto? Y Pelagio, que vivía en la distante Britania que les costó tanto a los romanos conquistar, ¿no? En el año 400 se trasladó a Roma, donde gozaría de mucha popularidad a pesar de los grandes problemas que tenía el imperio en ese tiempo. Fue alabado por los cristianos sobre todo por su escrito llamado Exposiciones sobre las 13 epístolas de San Pablo. Por lo tanto, Pelagio era totalmente cristiano, ¿no? Este texto inició el debate entre los hombres más prominentes de la Iglesia Católica, junto con el pensamiento que añadía Pelagio. ¿Y cuál era la doctrina de este intelectual? Si tuviéramos que hablar de alguien realmente consecuente en la religión, entonces Pelagio es el hombre. Estaba formado con un fuerte moralismo ascético que lo hacía influyente frente a su audiencia. Se dio el lujo de acusar a San Agustín de mucha flexibilidad en la doctrina y en el comportamiento cristiano. El objetivo de Pelagio era incorporar el ascetismo dentro del cristianismo, para que estos últimos fueran igual de consecuentes que él. En cierto modo, Pelagio exigía una rigurosidad ya vista con los donatistas, quienes decían que el hombre tenía que ser puro, perfecto. Por lo tanto, si para Donato los hombres debían ser puros, para Pelagio debían ser extremadamente rigurosos en su comportamiento. De todos modos, si se lee el Antiguo Testamento, podremos reconocer que los mandamientos y preceptos que Dios da a los hombres son imperativos, es decir, su cumplimiento es definitivo. Muchos se vieron convencidos por los planteamientos pelagianos porque aquellos que creían ser verdaderos devotos a Dios, pronto se daban cuenta que no lo eran en absoluto. De hecho, chicos, en este punto yo quería dar una anécdota, ¿no? Quiero darle una anécdota literaria, justamente con razón a los pelagianos. Yo me acuerdo de un libro muy bueno de una escritora norteamericana llamada Maya Angelou. Y el título del libro es I Know Why the Caged Bird Sings. Sé por qué canta el pájaro enjaulado. O creo que la traducción en español es Ahora sé por qué canta el pájaro enjaulado. Donde la protagonista, que es la misma Maya, dice: si quieres saber quién es realmente cristiano, basta que leas el Deuteronomio. Y esto tiene mucha razón, chicos, porque si usted quiere hacer una prueba de quién es verdaderamente cristiano y quién no, simplemente hay que ver el Deuteronomio. Y ahí usted va a ver, ¿no es cierto?, todos los preceptos que hablan sobre ser un buen cristiano. O sea, ¿qué tiene que hacer un buen cristiano? Por ejemplo, vamos a decir el Deuteronomio, no me acuerdo, voy a arriesgar el número, el Deuteronomio 10:18, si no me equivoco, dice, o 10:19, Deuteronomio 10:18 o 19 dice: amaréis pues al extranjero, porque tú también fuiste extranjero en tierra de Egipto. Por lo tanto, aquel que sea xenofóbico, imposible que pueda ser cristiano. Ya lo dice la misma Biblia, ¿no? Por otro lado, también tenemos el Deuteronomio, que también está por ahí en el numeral 18, será el 18:10 o 18:9. ¿Y qué dice este Deuteronomio? Esta parte del Deuteronomio dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de otras naciones. No aprenderás, por ejemplo, ni
harás que tu hijo o hija pase por el fuego, ni que practique adivinación, ni que sea agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque eso, ¿no es cierto?, es considerado abominación. Abominación. Por lo tanto, fíjense que, bueno, con la astrología, con el horóscopo, con los adivinos, con los mediums, la Biblia no quiere absolutamente nada. Bueno, esto era un pequeño paréntesis, ¿no? Sigamos con la doctrina de Pelagio. Para Pelagio, el hombre no necesitaba del bautismo ni pasar por ningún sacramento para alcanzar a Dios. El hombre podía por sí solo llegar a la santidad. Pelagio tomaba esto de los filósofos antiguos que destacaban la autonomía como parte fundamental de la sabiduría del hombre. ¿Qué pasa con San Agustín? A esto le sonaba horrible a San Agustín, porque para el obispo nadie puede ser autónomo, pues todos los hombres dependen de Dios. Pensar en la autonomía es un acercamiento poco a poco al peor de los pecados del hombre, la soberbia. Por eso San Agustín también condenaba la doctrina platónica, la cual sostenía que lo mejor del hombre era su independencia a través del mundo inteligible. Adicionalmente, para San Agustín el bautismo no significaba un camino fácil, lleno de concesiones, sino que al contrario requiere de un largo camino de perfección y sabiduría, donde ya no se puede cometer el mal. Esto ya lo hemos dicho un montón de veces en todos nuestros podcasts sobre San Agustín, pero nunca está más de repetirlo, que cuando usted se bautiza, ¿no es cierto?, usted ya conoce el bien y por lo tanto usted no tiene justificación de hacer el mal. Usted ya sabe lo que es el mal y por lo tanto no tiene justificación de cometerlo. Y si lo comete, está cometiendo una grave, grave falta al cristianismo. El bautismo significa que el hombre ya conoce el mal y si lo comete, debe ser profundamente castigado. La libertad del hombre, sin la necesidad de Dios, representa un peligro para la doctrina cristiana. ¿Por qué? Porque esta libertad y autonomía aleja al hombre de Dios. En otras palabras, el hombre ya no necesitaría de la gracia de Dios y se volvería soberbio. Soberbio. Además, ¿qué significa realmente el libre albedrío? Si lo vemos desde el razonamiento humano, debemos decir que es la autonomía, es la libertad completa del hombre de hacer lo que desee. Sin embargo, si esto es así, entonces el poder de la gracia quedaría excluido. Por supuesto, o sea, el hombre ya es completamente autónomo y no necesitaría de Dios. Por otro lado, si Dios hizo a todas las criaturas buenas, entonces bien podría ser los hombres buenos también por su propia voluntad y no por la gracia. Un argumento más del pelagianismo sería decir que el libre albedrío, al dar la libertad absoluta al hombre, entonces también le dio la libertad de pecar. No obstante, bastaba una simple oración de San Agustín para derribar la teoría del pelagianismo. En las Confesiones, en el capítulo 24, San Agustín dice: Señor, danos lo que ordenas y ordena lo que es tu voluntad. ¿Qué quería decir San Agustín con esto? Que todo está bajo la gracia de Dios. Si Dios creó el mundo, creó al hombre y todo lo que le rodea. Entonces está en control de todo lo que creó. Por lo tanto, el hombre es libre de sus acciones, pero bajo la gracia de Dios. Por lo tanto, si está bajo la gracia de Dios, en realidad el hombre no es realmente independiente. Solamente tiene la voluntad, ¿no es cierto?, de cometer actos buenos y actos malos. Y aquí pasamos a otro tema, que es la predestinación. Pelagio se preguntaba comprensiblemente cómo es que Dios manda al hombre a cumplir cosas que son irrealizables. En efecto, todos sus mandatos deben ser realizables. Pero para Pelagio, la visión que tenía San Agustín de Dios, es decir, de un Dios que premia y castiga, no es correcta. No podríamos hablar de un Dios de amor si fuera ese el caso. El gran problema que puede tener la doctrina de Pelagio
es poner la misericordia de Dios en la comprensión humana, ya que a Dios no se le puede determinar con conceptos humanos. La justicia de Dios no puede ser pensada en términos antropológicos porque son cosas divinas, fuera del alcance de la mente del hombre. Dios es la justicia misma y por eso no se le puede llamar injusto. Si Pelagio acepta que Dios es divino, perfecto y bueno, entonces también acepta que es justo y por lo tanto no puede decir que es cruel si acepta lo primero. Y vaya que lo acepta. Por lo tanto, si hay algo que Dios hace, lo hace con suma justicia, no lo hace con injusticia. En resumen, para Pelagio el hombre estaba destinado a seguir o no seguir a Dios, mientras que para San Agustín el hombre estaba en Dios, siguiera o no los mandatos. Además de esto, para San Agustín la predestinación era justa. Era justa. Vamos entonces con el pecado original. Todos sabemos por cultura general que el pecado original se cometió cuando Eva persuadió a Adán a comer el fruto prohibido. Fue el primer acto de desobediencia a Dios y por eso el hombre es culpable y pecador. El resto de los hombres después de Adán tendrán que cargar con el mismo pecado. Ahora, ¿cómo es que la semilla del pecado se transmitió a todos los hombres? Pelagio cree que los hombres después de Adán no tienen esa semilla del pecado, pues el pecado solo recae en Adán por desobediente. Sin embargo, San Agustín discrepa diciendo que dicha transmisión se hace notar en el comportamiento posterior que tiene Adán y Eva. Recordemos que Adán y Eva se sintieron avergonzados, con miedo a causa de lo que habían hecho. Por lo tanto, la desobediencia que tuvieron se transmitió vía sexual a las siguientes generaciones, tal como si fuera una herencia. Pelagio dice que como no se tiene el pecado original, porque fue responsabilidad de Adán y no de los hombres siguientes, entonces el bautismo se hace totalmente innecesario al ser este considerado una especie de oportunidad de comenzar desde cero. En ese sentido, la muerte, piensa Pelagio, se debe a la naturaleza del hombre y no al pecado original. Eso es muy importante, chicos. Eso es un buen argumento, ¿no? Pero San Agustín dice que si bien el bautismo nos hace ser conscientes del bien, el hombre no tiene asegurado el cielo por solo tener el bautismo. Por el contrario, necesita seguir combatiendo con las carnalidades del mundo. Además, recordemos que el hombre muere a partir del pecado, es decir, si no tuviera el pecado no podría morir, lo cual no es cierto porque el hombre muere de todas formas. Y así dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Por su condición de heredero del pecado, el hombre muere de manera definitiva. Si el hombre no llevara esta herencia, entonces viviría para siempre, pues no pecaría. Y como sabemos, todos los hombres mueren por más buenos que sean. Por tanto, todos llevan el pecado de Adán. Bueno, después de esto, pareciera ser que la doctrina de Pelagio está rechazada y más o menos es así. Muchas personalidades de afines del Imperio Romano no aceptaban de ninguna manera el pelagianismo. El monje se dirigió a Palestina, Lod, Milán, a presentar su teoría a distintos obispos como San Jerónimo de Estridón, Osorio y finalmente Inocencio I, quien era el mismísimo papa de la época. Está de más decir que San Agustín habló en contra de Pelagio, pues incluso redactó una carta junto con otros 4 obispos donde se pedía condenar el pelagianismo. ¿Cuáles eran esos principios? Aquí se los digo, chiquillos. 1. La muerte es producto del pecado, no de la naturaleza. 2. Dios proporciona la gracia por su voluntad y no por méritos. 3. La gracia es proporcionada a los adultos. 4. Dios proporciona la fuerza de voluntad para evitar pecados. 5. Las buenas obras son gracias a Dios y no gracias al hombre. 6. Los que creen en el Señor lo hacen por propia voluntad. 7. El cristiano obra a través de la fe. 8. El cristiano le da gracias a Dios con sinceridad y rectitud. 9. La confesión de los pecados se hace porque son ciertos, no por humildad. 10. Los niños que mueren sin recibir bautizo
son excluidos del reino de los cielos. 11. Los santos piden perdón por sus pecados. 12. Bienaventurados los que mueren en el Señor. Yo creo que pudieron dar cuenta, chicos, de lo controversial que son algunos puntos, y sobre todo el punto 10, que dice: los niños que mueren sin recibir bautizo son excluidos del reino de los cielos. Ese es el punto más controversial entre Pelagio y San Agustín. Para San Agustín los niños eran culpables, es decir, cometían pecados, porque muchas cosas malas que el hombre comete se hacen de manera innata. Es decir, fíjense lo interesante y lo filosófico de esto. San Agustín dice que el mal es innato al hombre. No son palabras literales de San Agustín, pero si se condena a los niños sin tener ningún acto de voluntad, es decir, solo por herencia, entonces podríamos decir que el mal es innato. Es innato, es una cuestión que es parte entonces de la naturaleza humana. Pero fíjense también que esto entra en contradicción con otro texto de San Agustín. Aquí podemos ver una contradicción, porque San Agustín dice que si la naturaleza del hombre fuera mala, entonces el hombre estaría justificado de hacer el mal. Estaría totalmente justificado de hacer el mal. Y ahí San Agustín dice que no, que el hombre es bueno. Pero tenemos que pensar, chicos, que estos tiempos de San Agustín, cuando él empieza a debatir, San Agustín está cada vez más polémico, está cada vez más confrontacional, está olvidando, ¿no es cierto?, o a lo mejor no la olvida, pero está tomando otra estrategia quizás contra las herejías, ¿no? Por lo tanto, aquí dicen el pecado, ¿no es cierto?, es innato, el mal, perdón, es innato. La sexualidad es el recuerdo de que el hombre pecó y que los hombres siguientes que nazcan desde aquí serán pecadores también en un comienzo. Solo podrán librarse de este obteniendo el bautismo, y aún así tendrán que seguir luchando contra el mal. Para Pelagio, que los niños fueran culpables del pecado era un sinsentido, además de que en otra inspección Pelagio descubría el antiguo maniqueísmo del cual San Agustín se había deshecho. De ahí que Pelagio lo siguiera culpando de maniqueo. ¿Por qué? Esto es una buena crítica a San Agustín, porque San Agustín está diciendo que hay un mal, hay una sustancia, ¿no es cierto?, que hay mal en los niños. Por lo tanto, ahí, ¿no es cierto?, Pelagio pudo hacer que San Agustín volviera nuevamente con una especie de discurso maniqueo. ¿Se dan cuenta? Quizá esta puede ser la discusión que tuvo San Agustín, la más contenciosa, ¿no? La más contenciosa contra Pelagio. Bueno, también, claro, es terrible esto de que los niños que no están bautizados no van, y mueren, no van al reino de los cielos. Pero fíjense que la Iglesia Católica en un tiempo después corrigió estos principios antipelagianos, los corrigió, y sobre todo el punto 10, porque hay que ver la misericordia de Dios también. Dios es absolutamente misericordioso y por lo tanto el niño estaría perdonado. Ese niño que muere sin bautizarse estaría perdonado por Dios. San Agustín no lo pensaba así, pero la Iglesia Católica cambia y modifica ese punto antipelagiano. Condena definitiva. Pelagio, en un último intento de salvarse de la persecución y la condena, escribió una carta al Papa Inocencio I que sería llamada de libre albedrío 4. Lamentablemente el Papa no alcanzó a leer su carta debido a que murió mucho después de que llegara. No obstante, esta carta fue recibida por el Papa Zósimo, quien era el sucesor de Inocencio I, y al leer la carta, Zósimo perdonó a los pelagianos y no se les persiguió más. San Agustín quedó totalmente indignado al ver que Pelagio no fuera condenado, a lo que inmediatamente redactó la carta de los 12 principios contra el maniqueísmo y contra, ¿no es cierto?, estos principios del pelagianismo también quedaron, ¿no?
contra el pelagianismo. Si bien el pelagianismo fue condenado oficialmente en el año 418 después de Cristo por el Papa Inocencio I, a través de una carta que San Agustín y otros obispos redactaron para condenar la doctrina, las teorías del pelagianismo dieron mucha pelea a las doctrinas católicas. Así lo dice uno de los teólogos más connotados de la historia, Adolf Harnack, en Historia del Dogma. Chicos, yo les recomiendo leer a Adolf Harnack porque él ve esto del pelagianismo. Y fíjense lo que dice el mismo Adolf Harnack. Dice: la disputa arriana del Concilio de Nicea solo puede ser comparada con la controversia del pelagianismo. Ustedes sabrán, chicos, que Constantino I, y esto lo habíamos visto en la breve historia de Roma, Constantino I armó un concilio, ¿no es cierto?, el concilio de Nicea, donde se determinaba cuál era la naturaleza de Jesús, si Jesús era divino o Jesús era mortal, un simple hombre, ¿no es cierto?, que no tenía que ver con la divinidad. Y ahí, ¿no es cierto?, se pelearon, ¿no es cierto?, había un obispo que se llamaba Arrio, que decía que Jesús en realidad era un hombre, no era divino, sino que era hombre de carne y hueso, y los católicos decían que era divino. Y obviamente, seguramente por una cuestión de política y de conveniencia, ganó la postura de Constantino, ¿no es cierto? Y Constantino era católico, se consideraba católico, y se consideró en ese entonces que Jesús era divino. Era divino. Y ahí después, en otro concilio, de hecho se confirma que está el Espíritu Santo también, y ahí se forma la Trinidad, la Santísima Trinidad. ¿No es cierto? Porque si si Jesús no fuera divino, no podría conciliarse la Santísima Trinidad. Por lo tanto, los arrianos inmediatamente en el Concilio de Nicea fueron proscritos. O sea, se trató de deshacer de ellos. Por lo tanto, ese fue, no diría que fue un cisma, pero fue una controversia que tuvo la Iglesia contra estos hombres. Los arrianos después serían lo que son actualmente hoy los testigos de Jehová, para que vean cómo perduró en el tiempo la idea. Si la idea no era, es difícil pensar, ¿no es cierto?, que Jesús pueda ser divino, pueda ser hombre. Uno puede tener sus argumentos. Por lo tanto, no es raro esperar que hayan dos teorías sobre ello, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué dice Adolf Harnack? Que la disputa arriana tuvo el mismo nivel, o casi el mismo nivel, que la controversia del pelagianismo, porque Pelagio también estaba ahí muy, digamos, ¿cómo podría decirlo? Podría haber sido aceptado, ¿no es cierto? Podría haber sido aceptado. Con el gran esfuerzo mental que implicó el Concilio de Nicea, es decir, determinar la naturaleza de Cristo, el pelagianismo fue una teoría que no dio tregua hasta mucho tiempo después, cuando se descartó totalmente. Podríamos decir que también, como dice Adolf Harnack, que el pelagianismo fue equivalente al Concilio de Nicea. La Iglesia Católica sigue defendiendo los 12 principios que San Agustín y los 12 obispos habían escrito. Sin embargo, el punto 10 quedó rechazado por la Iglesia Católica, diciendo que los niños son salvos gracias a la misericordia de Dios. Algo, ¿no es cierto?, que ya había dicho yo anteriormente. Muchos teólogos se interesaron por la doctrina de Pelagio, sobre todo en el siglo V, en figuras como San Fausto de Ries, San Vicente de Lerins y San Juan Casiano. Estos santos, fíjense, trataron de conciliar la filosofía de Pelagio con las doctrinas de la Iglesia Católica, pero San Agustín las vuelve a refutar sin ningún problema. Finalmente, el semipelagianismo también fue condenado en el año 529 en el Concilio de Orange. La teoría del pelagianismo no rechazaba a Dios en el libre albedrío, es decir, lo aceptaba como un comienzo, como una iniciativa, pero después el hombre era responsable de sus actos y Dios no podría intervenir. Decían los semipelagianos: la iniciativa de Dios comienza con la gracia, y gracias a la gracia el hombre puede por sí mismo obrar de la manera que le parezca, pero siempre por medio de la gracia.
Como vemos, los pelagianos no dejan de decir que el hombre tiene libre voluntad fuera de la voluntad de Dios. El hombre hace sus obras por mérito propio. Se rompe uno de los principios que escribía San Agustín, el cual se refería a que los méritos son de Dios y no del hombre. La mayoría de los expertos dicen que el pelagianismo se mezcló con otras teorías y religiones que se destacaban en Oriente, así como la mayoría de las herejías que condenaba la Iglesia Católica. En todo caso, en la época medieval pasó inadvertida por la Iglesia Católica, apareciendo de nuevo o revelándose recién en el siglo XVI. Por cierto que cuando la Iglesia Católica, ¿no es cierto?, condenaba una doctrina, esta doctrina no tenía más remedio que irse a otra parte. Asimismo lo hicieron los maniqueos. Recordemos que cuando vimos el video contra maniqueos, los maniqueos se dirigieron a Asia. Y con esta teoría de tener dos sustancias, del bien y el mal, se construyó la teoría del yin-yang. Y el yin-yang, recuerden que también es una teoría que acepta el mal como sustancia. Y de ahí, ¿no es cierto?, surgieron estas influencias, si usted quiere. Influencias. Por lo tanto, es de relevancia estos cismas. Porque el gran cisma que va a ocurrir después, chicos, el gran cisma que va a ocurrir va a ser justamente la Reforma Protestante. Todos estos conceptos que ha dado San Agustín incluso se van a poner en duda. Incluso el libre albedrío. Imagínense que Martín Lutero, un protestante, tenía un libro en contra del libre albedrío. Que solo fue, el libre albedrío solo fue defendido por Erasmo de Rotterdam, quien tenía mucha estima a San Agustín, porque San Agustín, desde que habló del libre albedrío, este concepto no fue cuestionado en la Edad Media, pero ya en el Renacimiento con Martín Lutero empieza a ser cuestionado, y en realidad empieza a ser cuestionada toda la Iglesia Católica, no tanto por sus teorías como por su política. Eso ya lo vamos a ver más adelante, chicos. Me estoy adelantando muchísimo, Al parecer fue una de las doctrinas que dio más batalla a la Iglesia Católica, el pelagianismo. Su persistencia en el tiempo demuestra que en la historia de las religiones hay una dualidad entre divinidad y antropología. Por un lado, el hombre no es independiente si acepta una divinidad, o es independiente si acepta que las cosas son creadas por sus propios méritos. Si lo pensamos bien, esta dicotomía pertenece también a la dualidad religión-filosofía. En la religión, Dios responde a las preguntas del hombre. En la filosofía, el hombre se responde a las preguntas del hombre. ¿Qué piensa usted que es lo correcto? Bueno, ahí dejo, ¿no es cierto?, la reflexión. Chicos, hemos terminado con este libro Contra Pelagianos, que en realidad es un resumen que he armado sobre todas las controversias que San Agustín tuvo con los pelagianos. Luego tendríamos el libro de Contra Arrianos. Y va a ser la misma lógica, o sea, se va a decir primero quiénes eran los arrianos y después se va a dar la contraargumentación, ¿no es cierto?, de San Agustín. Y luego de los arrianos tendríamos contra los priscilianistas y los origenistas, y luego ya tendríamos el gran libro, el mamotreto, ¿no es cierto?, que es La Ciudad de Dios. Bueno, chicos, muchas gracias por escuchar este podcast. Dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Que esté muy bien. Chao.